Si quieres hacer una buena sintaxis, solo tienes que seguir unas normas. En este vídeo te las explico paso a paso. Vamos a empezar viendo las normas básicas para hacer una sintaxis. Primero, buscamos el verbo. Ya sabemos que el verbo es aquella palabra que nos indica una acción. Una vez que la hayamos encontrado, pasamos en segundo lugar a buscar el sujeto. El apartado tercero es lo que no es sujeto, lógicamente es predicado. Es así de simple. Y el apartado cuarto es que una vez que sepamos cuál es el predicado, empezamos a hacerle preguntas al verbo para saber cuáles son los complementos, el complemento o los complementos que pueda haber en esa oración. Vamos a ver los ejemplos y hacerlos completos. Vamos a ver esta oración. El perro ladraba dolorido en el parque. Buscamos el verbo que, como veis, es ladraba. Es la palabra que nos indica una acción. Vamos a preguntarle para saber el sujeto y el predicado. ¿Quién hace la acción de ladrar dolorido en el parque? Respuesta: el perro. Sintagma nominal sujeto. Y aquello que no es sujeto es sintagma predicado verbal. El sujeto consta de un determinante, en este caso artículo, y el núcleo, perro, porque es el sustantivo. El sintagma predicado verbal consta del núcleo, que sería el verbo, y a partir de ahora vamos a empezar a hacerle preguntas. ¿Qué le preguntaremos? Si una de las respuestas que buscamos es en el parque, que le preguntaremos ¿dónde? Y eso es un circunstancial del lugar. Sintagma preposicional. Consta de un enlace que es o nexo, que es la preposición, y un sintagma nominal término. Este sintagma nominal término consta de un determinante, que es el artículo, y un núcleo, que es parque. Muy bien, nos queda la palabra dolorida. ¿Qué le preguntaremos? ¿Cómo ladraba el perro? Y nos responde dolorido. Le hemos preguntado cómo, y la respuesta es un adjetivo calificativo. Entonces es un sintagma adjetival complemento predicativo. ¿Por qué es complemento predicativo? Porque le hemos hecho la pregunta ¿cómo? Es un adjetivo calificativo, que es una respuesta muy habitual de un complemento predicativo, y nos concuerda sobre todo en género y número con el sujeto. El perro ladraba dolorido, los perros ladraban doloridos. ¿Veis? Nos concuerda en género y número. Y este dolorido sería el núcleo del sintagma adjetival. Y ya estaría hecha la oración. Vamos a pasar ahora. La figura consiste en un rectángulo. Vamos a ver cuál es el verbo, consistir. ¿Cuál es el sujeto? La figura, sintagma nominal sujeto. Y lo que no es sujeto es predicado, sintagma predicado verbal. La es un determinante, figura es el núcleo del sintagma nominal sujeto. El sintagma predicado verbal consta del verbo, que es el núcleo del sintagma. Y vamos a preguntarle ahora, para que nos responda en un rectángulo. La pregunta, ¿cuál sería? ¿En qué consiste la figura? Y la respuesta es en un rectángulo. La pregunta ¿en qué? Es típica de un complemento de régimen verbal. Sintagma preposicional. Este sintagma preposicional nos consta de un enlace o nexo más un sintagma nominal término. El sintagma nominal término está formado por un determinante artículo en este caso y un núcleo, que es el sustantivo. ¿Lo vamos entendiendo? Vamos a continuar con esta tercera oración. El primer premio de la lotería le ha tocado a Juan. El verbo es ha tocado, que es la palabra que es una acción, tocar. Y vamos a preguntarle, ¿quién hace la acción de tocarle a Juan? El primer premio de la lotería. Ese es el sintagma nominal sujeto. Y lo que no es sujeto es sintagma predicado verbal. El sintagma nominal sujeto consta de un determinante, el. Primer es otro determinante. ¿Puede haber dos determinantes seguidos? Sí. Uno es un determinante artículo, el, y primer es un determinante numeral ordinal. Quizás vuestro profesor os diga como modificador, cuantificador, no lo sé. Eso ya sabéis que siempre os digo que como vuestros profesores os digan, hay varias posibilidades de hacerlo. Premio es el núcleo. Y aquí nos encontramos con un sintagma preposicional. Este sintagma preposicional os recuerdo que solamente puede ser un complemento del núcleo, en este caso del nombre, sintagma preposicional, porque os recuerdo que el complemento del nombre es el único que va dentro de otro. Previamente era el sujeto y dentro
nos encontramos con el complemento del nombre. Está formado por un enlace o nexo más un sintagma nominal término. El término está formado por un determinante artículo y lotería, que sería el núcleo. ¿Vale? Vamos a ir al predicado. Ha tocado es el núcleo del predicado, el verbo. Y vamos a preguntarle, ¿a quién le ha tocado la lotería? El primer premio de la lotería, y la respuesta es a Juan. Os recuerdo que si le preguntamos a quién, había dos posibilidades, que fuera complemento directo o complemento indirecto. La forma, os recuerdo, de saberlo es pasarlo a pasiva. ¿Juan ha sido tocado por el primer premio? No, no es así. Entonces es complemento indirecto, sintagma preposicional, formado por el enlace o nexo, que es la preposición, más el sintagma nominal término, formado por el núcleo, que es Juan. Y aquí tenemos le. Con mucha frecuencia el complemento indirecto duplica con un pronombre, y en este caso le equivale a Juan. Son dos complementos indirectos. ¿Os parece muy difícil? Suscríbete a mi canal, dale al like, dale a la campanilla, haz algún comentario y, por supuesto, corre la voz. Chao amigos, hasta el próximo vídeo.